Bueno, esta clase se corresponde con la del día miércoles 13 y sería la continuación de la unidad 6. Bien, nosotros ya vimos en la clase anterior todo lo que se refiere a la obligación y a todo lo que tiene que ver con ella, su origen, sus efectos, sus modos de extinción y sus garantías. Entonces, la pregunta que nos surge es de dónde surgen las obligaciones, cuáles son las formas para generar obligaciones. Entonces vamos a encontrar que en el derecho romano nosotros teníamos 4 fuentes de las obligaciones: los contratos, los cuasicontratos, los delitos y los cuasidelitos. Y posteriormente se va agregando a esta fuente una nueva que es las disposiciones legales. Cuando nosotros hablamos de las fuentes de las obligaciones, la primera que surge, y por no decir la más importante, es el contrato, porque la vida comercial depende de él y porque es uno de los instrumentos para que las personas puedan adquirir o incrementar su patrimonio y su riqueza. Entonces, como tal, va a ser la primera fuente que nosotros vamos a ver. Dentro del derecho romano, y como ya lo he dicho en otras oportunidades, no habían conceptualizaciones de qué es determinada institución jurídica. El concepto que nosotros tenemos de lo que es un contrato viene de parte de los posglosadores y en especial de los estudiosos del derecho que van a surgir a partir del siglo XV en adelante. Entonces ahí vamos a encontrar la definición de Bonfante, que dice que es el acuerdo de dos o más personas con el fin de constituir una obligación o una relación obligatoria establecida por la ley. Esta definición del contrato o este afán por definir el contrato es muy importante para poder distinguirlo de otro tipo de acuerdos que, si bien no son en el marco de la ley, generan consecuencias jurídicas, como es el pacto o el convenio. Pero los romanos no tenían una definición establecida, sino que son las distintas legislaciones posteriores las que se van a encargar de ir dándonos definiciones que vayan precisando en más o en menos medida esta relación vincular entre las partes. Es así que nosotros podemos encontrar en el Código Civil de Vélez Sarsfield la definición de contrato que está en el 1137, que dice que es cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común destinada a arreglar sus derechos. Y después, en el 2015, en el nuevo Código Civil y Comercial, también vamos a encontrar una definición que es la que está en el artículo 957, donde da una precisión un poco más acotada respecto a la naturaleza jurídica del contrato en sí y también los efectos que este produce entre las partes. Entonces, en esa definición vamos a encontrar que dice que es un acto lícito jurídico que tiene por finalidad establecer entre partes, ¿sí?, una relación jurídica para crear, modificar, transferir, extinguir derechos. Entonces, esto es importante porque desde el punto de vista doctrinal, en nuestro derecho lo que se ha intentado hacer es dejar bien claro cuál es la naturaleza jurídica del acto, qué efectos produce y separar este concepto que venía del código anterior del contrato ligado a personas en lugar de partes contractuales. Bien, para ahondar eso después ustedes lo van a ver ya en particular en la materia contratos en segundo año. Por lo pronto, con estos conceptos son suficientes para poder avanzar en nuestro tema. Si bien los contratos, como siempre hemos visto en todas las instituciones, habían de derecho civil y de derecho de gentes. Es decir, que a medida que empezamos a evolucionar históricamente en el imperio, bueno, se van desarrollando nuevas formas contractuales de acuerdo a las nuevas adaptaciones que este derecho adquiritario o derecho civil originario va teniendo en función de la cantidad de habitantes que se encuentran en el imperio romano. Entonces, estas dos categorías, derecho civil y derecho de gentes, que estaban en las institutas de Gallo, se desglosan en otras más, como son los contratos verbales, los contratos literales, los contratos reales y los contratos consensuales. Entonces, esto significa que el derecho romano permitió esta evolución de ampliar otras figuras que no estaban originariamente en lo que es el derecho recogido por el derecho civil. Bien, si vamos a analizar estas categorías nuevas de contratos que encontramos en el derecho romano, vamos a decir que los contratos verbales es el que por excelencia
hay un pronunciamiento verbal. Bien, esto tiene que ser vinculado íntimamente con los ritos solemnes que daban nacimiento a la obligación y se caracterizaban justamente por esta formalidad de decir estos verbos con toda puntualidad como un rito sagrado, sin los cuales no podía haber contrato. Después, los próximos que tenemos son los contratos literales. Los literales, como su palabra lo indica, son aquellos que están escritos. Bien, entonces estos son convenciones también formales, pero escritas, y que normalmente estaban donde los encontrábamos, en los libros que llevaban los paterfamilias para registrar sus operaciones comerciales o sus operaciones civiles, ¿sí? Como ellos llevaban un libro de su contabilidad, de todo lo que entraba, de todo lo que salía, ahí también quedaban constancias de los contratos que habían celebrado, entonces eso los convertían en contratos literales. Después tenemos también contratos reales, que esta categoría, bueno, después vamos a ver que en nuestro derecho los contratos no generan derechos reales, pero en el derecho romano sí, porque en realidad el elemento esencial acá era la entrega de una cosa, entonces es una concepción distinta de la que hoy tenemos de la transmisión de la cosa en virtud de un derecho real. Bien, pero esto se coincide con lo que sería la tradición o la entrega de la cosa. La entrega de la cosa en forma inmediata a uno de los contrayentes con la obligación de restituirla en un tiempo convenido, lo convertía en un contrato real. En esa categoría entrarían hoy lo que es el mutuo, el comodato y la prenda. Después también tenemos los contratos consensuales, ¿sí? Que eran aquellos que se perfeccionan por el mero consentimiento de las partes. ¿Qué significa esto? Que la voluntad de las partes era suficiente para ya dar validez y generalidad al contrato, independientemente de cómo las partes se manifestaran respecto de él. O sea, independientemente de si fuera escrito, oral, bien. Entonces, dentro de esta categoría entran la compraventa, la locación, la sociedad y el mandato. Después tenemos otras convenciones que si bien no están reguladas o sancionadas explícitamente por el derecho, no por ello dejan de existir como contratos. En esa categoría vamos a encontrar lo que se llaman contratos innominados. Bien, esto significa que son contratos que por sus características particulares entre las partes no entran en ninguna de las tipologías de los contratos recién enumerados. Pero por ello no significa que no tenga fuerza ejecutoria entre las partes y que no tenga fuerza vinculante o que no pueda considerarse un contrato. Dentro de estas mismas convenciones nosotros encontramos otras figuras jurídicas que, si bien pueden parecerse al contrato, por determinadas circunstancias no lo son. Entonces, en ese caso encontramos a los pactos, que es el acuerdo de voluntades de dos o más personas, ¿sí? Sin formalidades y que carecían de efectos jurídicos, o sea que lo que generaban obligaciones, sí, pero no obligaciones civilmente exigibles. Entonces, el pacto genera obligaciones naturales. Por eso no participa de la categoría de ser un contrato, porque no tiene fuerza ejecutoria, no puede exigir su cumplimiento ante el juez ni ante el magistrado. Y después tenemos la donación, que es una especie, en lo que son las fuentes romanas, ¿no? Es una especie de contrato por la cual una persona donante le entrega a favor de otra la transmisión definitiva de derechos patrimoniales sin recibir beneficio alguno. Esto hoy está dentro de la categoría de los contratos, pero en las fuentes romanas no participaba de las mismas consideraciones por el simple hecho de que al ser una parte entregando a la otra y sin recibir nada a cambio, eso ya le quitaba uno de los elementos como para considerarlo un contrato. Bueno, continuando con los distintos fuentes de las obligaciones, vamos a encontrar a continuación de los contratos los cuasicontratos. ¿Qué diferencia tiene un contrato con un cuasicontrato? Ambos son fuentes de las obligaciones, pero la diferencia es que los cuasicontratos son hipótesis que tienen como característica no caer en ninguna clasificación de contratos
porque adolecen de un elemento esencial para considerarse uno, que es el acuerdo de voluntades entre las partes. Entonces, en las institutas en las institutas de Gallo, encontramos dentro de las fuentes de las obligaciones un nombre que dice varia causarum figurae, que esta puede ser diversificada en distintas clases. Bien, dentro de esta categoría pueden ingresar distintas clases de cuasicontratos y también de cuasidelitos. Los cuasicontratos tienen entonces como característica que no tiene acuerdo de partes. Bien, entonces dentro de estas categorías de cuasicontratos, ¿qué entraría? Y bueno, van a entrar la gestión de negocios, que es cuando una persona voluntariamente gestiona intereses de otro, ¿sí? Ejecutando sin que el titular le haya solicitado y aún sin su consentimiento. Entonces, esta gestión de negocios ajenos tiene que ser ratificada por la otra parte una vez finalizada, si le conviene o no. Por lo tanto, no puede entrar dentro de la categoría de contratos porque no hay un acuerdo de voluntades al inicio. Bien. Después, otro de los cuasicontratos es el enriquecimiento injusto, que se consideraba como esto, cuando una persona lucraba a costa de otra sin haber estado asistido por una razón jurídica validera. O sea, cuando el aumento patrimonial de una persona se fundaba en una relación jurídica o en una situación injustificada. Bien, y la última parte, o digamos el último ejemplo de cuasicontrato, es la comunidad incidental, que son aquellos acuerdos que por herencia o por consenso llegaban a ser aquellas personas que llegaban a ser propietarios, bien, por herencia o por consenso, y que se encontraban en una situación muy similar a la de lo que son el condominio, ¿sí? O una sociedad. Entonces, estas personas, por acuerdos independientes, terminaban todas siendo copropietarios de algo, pero no había mediado un acuerdo entre ellos. Entonces, eso es lo que hace que no sea un contrato y que sí sea un cuasi contrato. Respecto de la otra fuente de las obligaciones, nos vamos a encontrar con el delito. El delito en el derecho romano tiene una particular visión porque no es muy clara la diferencia entre dolo y culpa que hoy está en nuestros códigos penales y tiene como que no hay una precisión conceptual que permita establecer cuándo sí y cuándo no se podía considerar doloso o culposo. Lo que sí sabemos es que en el derecho romano consideran el delito como un acto ilícito que tiene como consecuencia una pena y que desde la antigüedad se conocieron los famosos delitos públicos llamados crimina, bien, que como alteraban el orden público, el Estado los perseguía y los sancionaba con una pena pública. Y después teníamos otro tipo de delitos que eran los privados, que son los delicta o maleficia, que eran hechos antijurídicos que provocaban un daño a un particular en sus bienes particulares, ya sea su familia, su patrimonio, y que se castigaban con una pena que tenía valor económico. Bien, entonces esta pena, en este caso segundo, en estos delicta o maleficia, se generaba una obligación que ligaba al ofensor y al ofendido, o al ofensor y al ofendido. De esta manera, esta obligatio, ¿sí?, que se generaba entre las partes, hacía que el ofensor tuviera que resarcir económicamente al ofendido y que el ofendido contaba con una acción para poder exigir el resarcimiento judicialmente cuando también no solo la ofensa fuera moral o espiritual, sino que hubiera causado un daño a su patrimonio. ¿Qué características tenían estos delitos? Es que
son intransmisibles, o sea que mueren con el ofendido. Y son acumulables, o sea que el ofendido podía, si había sido ofendido por la misma persona en distintas oportunidades, intentar cualquier acción a la vez o todas juntas o elegir cuál, ¿sí? Que condujera al mismo fin, que sea el resarcimiento, o en el caso de haber perdido su señorío sobre algún bien, pudiese recuperarlo. También, y como genera una obligación, vamos a encontrar la característica de noxalidad. Esto significa que si el autor del delito es un esclavo o es una persona que no es paterfamilia, que no es sui juris, que está sujeto a la potestad de otro, va a ser entregado al ofendido a los fines del resarcimiento. Y en esto hay que hacer un paréntesis, porque que sea entregado a los fines de resarcimiento no significa que el alieni iuris, el hijo que ha ofendido a otra familia, vaya a ser reducido a la condición de esclavo, sino que tendrá que resarcir con su trabajo o con sus negocios el daño causado a la familia del ofendido o al ofendido en sí. Bien, pero esto no lo transformaba en esclavo, no, es decir, salvo que, bueno, depende del delito también, eso también hay que aclararlo, ¿sí? Porque podía, en caso gravísimo, transformarse en una capitis de minutio, ¿sí? Si es un tipo de maleficia grave, esto acarreaba una capitis de minutio y sí, iba a terminar siendo esclavo. Pero en principio el noxa es una categoría jurídica en la cual la persona se dedica a hacer negocios en favor de un paterfamilia para poder resarcir el daño causado por un maleficio. Y finalmente la otra característica que vamos a encontrar es el de perpetuidad, que permite que el ofendido accione en cualquier tiempo, o sea que no tienen plazo de prescripción respecto del ejercicio de la acción de resarcimiento. Dentro de estas categorías de delito, nosotros vamos a encontrar lo que es el furtum, ¿sí? Que es una noción más amplia que la de hurto actual y que incluía la sustracción a través del fraude, como también la apropiación de una cosa por parte de quien la estaba reteniendo sin el consentimiento del propietario, ¿sí? Sería un ejemplo si yo le doy el caballo para que lo lleve a pastar y resulta que lo usa para correr carreras mientras en lugar de estar pastando. Entonces está utilizando inapropiadamente y se está apropiando de un bien que no es de él para lucro propio. Después tenemos otra categoría que es la rapiña. La rapiña es lo que hoy nosotros veríamos como este asalto callejero de los motochorros, ¿sí? O de los robos, se me fue el nombre, bueno, este pececito que come carne, no me sale el nombre, que se da mucho en las ciudades y que tiene que ver con esto de esta sustracción violenta operada en la calle, ¿sí? Y que tiene como característica esto de quitarle las cosas ajenas a la persona cuando va circulando, de tal modo que va adquiriendo con el tiempo, por la cantidad y por la frecuencia, carácter de delito, y ya en la época republicana, en consideración de la cantidad de habitantes que había, se transforma en una categoría delictual distinta del furto, que bien originariamente surgía de ahí, después se separa por la gravedad y la frecuencia. ¿Sí? Pirañas, robos pirañas, eso es lo que no me salía. Y después tenemos otra categoría que son los daños o las injurias. Esto tiene que ver con un delito de carácter privado que tiene que ver con causarle perjuicio a otra persona por manifestaciones públicas sobre sí misma, sobre su honor, sobre sus características personales. Bien,
Entonces puede ser dolosa o puede ser culposa. Y esta acción no basta con que si me preguntan algo yo me quede callada, como sería la omisión, sino que tenía que ser una acción positiva de desprestigiar al otro y que no bastaba con que fuera en legítima defensa, ¿no? Sino que no lo justificaba el defenderme del otro a través de la injuria. Entonces había un nexo entre el daño causado y la acción positiva de quien lo irrogaba. Y después tenemos la injuria. Entonces, como tenemos la daño, injuria, nutum, y después tenemos la injuria. La de arriba, la daño, injuria, o la primera, es esta que hoy nosotros conocemos como calumnias e injurias. En cambio, la injuria que tenemos en la diapositiva es ya una lesión física, que es lo que hoy se correspondería con un delito de lesiones. Entonces tiene que ver cuando la persona dolosamente o con imprudencia causa un daño, una lesión en el cuerpo del otro y llega a comprender desde lo más leve, un tirón de pelo, hasta las más graves, atropellarlo con el carruaje. Bien, entonces como ustedes verán, esta clasificación de tipos delictivos no es muy precisa para determinar si hay dolo, si hay culpa o la gravedad, ¿sí? Entonces eso hace que sea un poco difícil cuantificar el daño, que es algo que nosotros ya vimos en la clase anterior, cuantificar el daño y establecer el monto indemnizatorio. Por eso, con el tiempo es como que se van tratando de mejorar estos resortes de cuantificación. Y después, respecto de los cuasi delitos, tiene que ver con esta tendencia de separar el dolo de la culpa, ¿sí? Para también poder separar las consecuencias del delito. Pero como ustedes habrán visto que no hay una estructura bien firme sobre la cual sostener una teoría del delito en el derecho romano, esta diferencia estructural entre el delito y cuasi delito no se termina de vivenciar o de percibir en una forma clara, ¿sí? Entonces, si bien lo que es el delito está caracterizado por el dolo y el cuasi delito por la culpa o la negligencia, después también habían situaciones en las que se podía conseguir una pena más gravosa por un cuasi delito que por un delito. Y finalmente lo que sí tenemos que decir es que lo único que sí quedaba patentemente claro es que ambas situaciones eran hechos antijurídicos, unos dolosos y otros culposos. Bien, entonces con esto nosotros vamos a ir terminando lo que son las fuentes de las obligaciones. Como les dije, en los tiempos modernos y en virtud del aparecimiento del Estado como un ente abstracto y políticamente instaurado en nuestro orden social, también va a surgir una nueva fuente que ustedes van a encontrar en los libros de obligaciones nuevos, ¿sí? No los del derecho romano, los nuevos, que son la fuente de las obligaciones a través de la ley. Bien, pero con esto ya podemos haber considerado que hemos finalizado la unidad 6 correspondiente al programa de instituciones de derecho romano. Seguimos en contacto.